Versículo 25. Es un versículo bien pequeño. Primera de Juan. Allá al final de sus Biblias, hermanos, están las cartas de Juan. Si quiere, para que se le facilite, vaya a Apocalipsis, se regresa a Judas, y luego está tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 25. ¿Tiene Biblia? Si no tiene, júntese con el que tiene, porque vamos a leer juntos este versículo unas 5 veces, y en la quinta me lo van a decir de memoria. ¿Estamos? Primera de Juan, capítulo 2, verso 25, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Verdad que es corto? Es más, yo creo que ya algunos se lo aprendieron de memoria, pero les vamos a dar chance. Vamos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Alguien ya lo sabe de memoria? ¿Todavía no? Bueno, hasta que lo aprendamos de memoria lo vamos a dejar de repetir. No le hace que nos llevemos la hora, pero quiero que ustedes se lleven este versículo en su mente, porque es un versículo con una enseñanza muy grande, muy importante, que cada cristiano debe tenerla grabada en su mente y en su corazón. Lo repetimos, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A ver, una vez más. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Muy bien, cierren sus Biblias y ahora sí lo vamos a repetir de nuevo. ¿Listos? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A ver, solos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y estamos aquí, Señor, listos para recibirla. Hemos preparado nuestra mente, también nuestro corazón, porque reconocemos que solamente en tu palabra vamos a encontrar fortaleza, consuelo, exhortación y la preparación necesaria para poder hacer toda obra de justicia. Y en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos hable en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Los que se meten así a la palabra de Dios dicen que en la Biblia hay más de 7,000 promesas. Hay otros que dicen, no son tantas, son 3,000 promesas. No nos importa, hermanos, si son 3,000, si son 7,000, si son 10,000. Lo importante es que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas. Es más, el versículo que acabamos de aprender nos habla de la promesa. No de una promesa, sino de la más grande, la más profunda. Tal vez podríamos decir aquella sobre la cual todas las demás promesas que hay en la palabra de Dios subsisten. ¿Y se fijaron cuál es la promesa? La vida eterna, ¿verdad? Esta es la promesa más importante que todos los seres humanos podemos recibir: la vida eterna. Y el que la prometió, hermanos, es aquel que puede cumplirla: Cristo Jesús. Pero déjenme decirle un poquito. Como decía, en la Biblia hay muchas promesas. Por ejemplo, el Señor prometió estar con nosotros, ¿verdad? Prometió nunca dejarnos. Prometió siempre sustentarnos. Y creo que nunca ha fallado ninguna de esas promesas.
Pero yo me pregunto, ¿de qué nos sirve que el Señor nos sustente todos los días, o sea, provea el alimento en nuestros hogares, nos ayude en medio de las tribulaciones, si al final nos vamos a limpiar? ¿Se da cuenta? ¿Por qué esta promesa es muy significativa? ¿Por qué esta promesa es tan importante? Si usted no se apropia de esta promesa, la vida eterna, todas las demás promesas no tienen valor. De nada nos sirve. Yo le diría, es más, usted puede estar aquí en cada reunión de la iglesia, en cada clase bíblica, es más, aprenderse la Biblia de memoria. Pero si usted no tiene esta promesa de vida eterna, de nada sirve lo demás. Por eso es bien importante que entendamos esta promesa. Por allí en las redes sociales y tal vez en la escuela hemos escuchado un poema que lo escribió una poetisa tamaulipeca, Ana María Rabat, o Rabate, ¿verdad? Como se escribe. El poema se llama En vida, hermano, en vida. Normalmente en las escuelas lo enseñan y la idea es enfatizar, ¿verdad?, que lo que hay que hacerlo mientras la persona está en vida. Lo tengo aquí escrito, déjenme leérselo. No soy declamador, pero creo que sí puede ayudarnos a reflexionar. Dice: si quieres hacer feliz a una persona que quieres mucho, díselo hoy. Sé muy bueno en vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se muera. Mándala hoy con amor, en vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente en tu casa, al amigo, cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu efecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy feliz si aprendes a ser felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones. En vida, hermano. Estoy seguro que más de alguno de ustedes lo ha leído en las redes, como iba a ir con video y todo, la reflexión, y es muy impresionante. Me parece, hermanos, que la enseñanza de este poema podemos resumirlo así: aprovechemos la vida para amar. Perdonemos mientras estamos vivos. Pidamos perdón antes de que se mueran aquellos a quienes ofendimos. Digamos te amo y mostremos amor mientras tengamos fuerza y tiempo para disfrutar esta experiencia. Sirvamos al prójimo ahora mientras tengamos fuerza y tiempo para disfrutar de esta existencia. Pero bien dijo Salomón: nada hay nuevo bajo el sol. Porque en el libro de Eclesiastés está la misma idea, el mismo pensamiento. En Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y todos sabemos, ¿verdad?, que en la tumba ya no hay nada que hacer. Y es precisamente lo que está diciendo Salomón. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto, debemos de tener mucho cuidado
con lo que a veces consideramos que es lo más importante. Y estoy seguro que estamos casi de acuerdo el 100% que lo más importante es la vida. El problema es que nosotros, muchos de nosotros, sobrevaloramos la vida. Y aunque es valiosa, no es la gran cosa. La vida no es la gran cosa. Y no quiero que malentiendan. La vida es creación de Dios, es gracia de Dios, es maravillosa. Pero ¿sabe qué? Ni usted ni yo fuimos criados para estar aquí para siempre. A pesar de que a veces nos aferramos a ella sobrevalorándola. Por eso es que nos aferramos así con uñas, ¿verdad? No queremos dejar esta vida. Pero recuerde, no fuimos criados para esta vida. Porque la vida no es la gran cosa. ¿Sabe qué? La gran cosa viene después de esta vida. A ella es que debemos valorarla. Y eso es precisamente lo que dice nuestro texto. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la que debemos realmente apropiarnos. Déjeme leerle algunos textos que nos hablan un poquito más acerca de lo breve que es esta vida. Que no vale la pena aferrarnos a ella, porque tarde o temprano la vamos a dejar. No importa que usted ya tenga 70, 80 o 100 años, de todas maneras, es demasiado breve la vida. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103, versos 15 y 16. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4, 13 y 14. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Primera de Pedro 1:24. Como nos damos cuenta, la vida terrenal, hermano, es breve. Pero hay una vida, o diríamos una clase de vida superior a esta, que a veces sobrevaloramos los seres humanos. Hay una vida o una clase de vida de la cual sí debemos valorarla. De esa vida, hermanos, habló nuestro Señor. Dice Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que os puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Captan la idea? No temáis a los que matan el cuerpo. La vida terrenal, ¿verdad? Aquí en este mundo, esta vida que sobrevaloramos. Y lo dice, más el alma no pueden matar. Esa es la vida que debemos valorar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que esta vida es breve, no se aferre. Esta vida, hermanos, es solamente un peregrinar para la otra. Diríamos, es un tiempo de transitar solamente para hacer los preparativos para aquella otra vida.
En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde está el salón de la fama de los hombres de fe, dice el verso de Abraham, de todos los profetas, ¿verdad? Dice, y todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Saben por qué no lo recibieron? Porque, hermanos, lo que el Señor nos promete no es en esta vida terrenal. Pero sin embargo, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. O sea, por la fe miraron eso que les había prometido. Y mientras estaban aquí, al igual que usted y yo, creyeron precisamente en esas promesas. Los saludaron, ¿verdad? Le dijeron, hola, vida eterna, ¿verdad? Y dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y si ustedes siguen leyendo, el escritor dice, porque si buscaran una patria terrenal, si buscaran un hogar aquí en este mundo, tuvieron mucho tiempo. Pero dice, su mirada no está puesta aquí, sino en aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo. Así que esta vida es breve y solamente es, diríamos, un puente, un peregrinar para llegar a la otra. Todos nos dirigimos sin remedio a esa otra vida. O sea, no hay nadie. A través de la historia desde Adán para acá, no hay nadie que pueda decir, ¿sabe qué? Yo me quedo aquí. Yo no me voy. Estoy muy a gusto, tengo mi casa, tengo mi trabajo y aquí me quedo. Podemos revisar la historia, hermanos. Hombres que han sido influencia en la sociedad, pero ya no están. En filosofía podemos pensar en esos filósofos griegos como Sócrates. ¿Y dónde están? Están muertos. O podemos pensar así en hombres que se distinguieron como estrategas militares, como Alejandro el Grande, que de hecho de paso murió a los 30 años, murió joven. Y no hay, hermanos. Todos tenemos sin remedio que dejar esta vida para ir a la otra. Lo dijo David allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 23, dijo estas palabras: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá. Yo sé que, pero ¿qué quiere decir esto? Déjeme decirle un poquito el contexto para que le agarre. David tiene un hijo, está muy enfermo, y enfermo de muerte, ¿verdad? Y mientras cuando él sabe que está enfermo, que se está muriendo, él no come, no bebe, es más, se viste de una ropa áspera, se echa ceniza en su cabeza y ahí está postrado, ¿verdad? Rogándole a Dios. Vienen los criados, los siervos, porque él es el rey, le ofrecen comida y no quiere, está realmente angustiado, dolido. Y se muere el niño. Y sus siervos tienen miedo darle la noticia, decirle que se murió el niño, porque dice, mira cómo está enfermo, ahora que le digamos que se murió, se va a pegar un tiro. Y dice la Biblia que entonces David adivinó que se había muerto. Y le preguntó, ¿murió el niño? Sí. Entonces dice que se levantó, se bañó, se cambió, pidió su buena ración de comida. Y entonces sus siervos le dijeron, ¿qué pasa? Cuando este niño estaba ahí, enfermo, no comías, no te bañabas, estabas ahí todo dolido y te dan la noticia de que se muera, ¿qué no debías estar triste?
Es cuando dice estas palabras. Dice, cuando él estaba enfermo, yo oraba a ver si Dios tenía misericordia. Y vivía el niño. Pero ya murió. ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él. Pero él no puede venir a mí. Así es. Aquellos que han pasado por esa triste experiencia de ver partir a algún ser querido, es una experiencia muy dolorosa, que por más que debíamos de estar preparados, no tenemos la capacidad suficiente para prepararnos. Pero por más que usted llore, por más que usted se duela, por más que usted sienta, debe entender, la cosa no va a cambiar. La única manera de enfrentar esta situación es aceptando algo que no podemos cambiar. Y esta es una de las cosas. Y es lo que hace la vida. Nadie lo único. Hasta donde podía yo hacer, ya lo hice. De aquí para adelante, ya no me puedo. ¿Por qué? Porque todos vamos a esa otra vida. Pero fíjense bien, existe la posibilidad de que en lugar de vida experimentemos muerte eterna. Esto es lo peligroso. Dice Mateo capítulo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y luego sigue hablando de la descripción de por qué unos van a la derecha como ovejas, otros van a la izquierda como cabritos. Y dice el versículo 46: e irán estos al castigo eterno, hablando de los cabritos, y los justos a la vida eterna, hablando de los. O sea, después de que estamos viviendo en esta vida terrenal, hemos dicho que hay otra vida, ¿verdad? La vida eterna. Pero mientras estamos por esta vida, debemos de tomar una decisión. Porque al final de los tiempos el Señor tomará una decisión con respecto a dónde estará cada uno. ¿Vida eterna o muerte eterna? Así que cuando nosotros sobrevaloramos, hermanos, la vida en esta tierra y no nos apropiamos de la promesa de Dios, que es la vida eterna, esa promesa que Él nos hizo, los resultados pueden ser desastrosos, trágicos. Así que creer, hermanos, que la vida aquí, en este mundo, es todo, nos distorsiona nuestra visión y nos estorba para vivir precisamente esta vida. Y él estaba seguro que se iba a morir hoy. Antes de que él conociera del Señor, pues vivió una vida de desenfreno. Y él era consciente que tarde, más pronto que tarde, las consecuencias de esa vida que había llevado de pecado, de placeres, iba a cortar su existencia, y en efecto así fue. Eso es lo que pasa cuando pensamos, hermanos, que lo que vale, o cuando sobrevaloramos esta vida, cuando pensamos esta es la vida y hay que gozarla. Claro que sí, pero hay que gozar
de una manera sabia. Provoca un sentido de despropósito que buscamos apagar con logros terrenales y después de lograrlos, volvemos a estar igual. Acaban de pasar los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y hubo deportistas que sobresalieron. De hecho, hay uno que era la sensación, no porque fuera primera vez, sino porque era ya su cuarta participación. Creo que llevaba algo así como 17 medallas ganadas en esas 3 Olimpiadas. Y quería él aumentar, de hecho ganó otros 5 medallas. Michael Phelps, americano, joven. Pero lo que muchos no saben es que después de su tercera Olimpiada, con el dinero que había ganado por la publicidad y todo lo que viene después de la fama, de las medallas que había ganado. De hecho, en una de las noticias que apareció casi inmediatamente después de las Olimpiadas de Londres, es que este hombre lo retrataron y lo exhibieron fumando marihuana, pero no solamente fumaba marihuana, se drogaba, se deprimió, quiso suicidarse no una vez, sino como en 3 ocasiones se quiso suicidar. De hecho, prácticamente lo apartaron totalmente de su vida deportiva, esas cosas que estaba haciendo, ¿verdad? Y todos pensaban, bueno, un hombre exitoso, ganador, deportista, con dinero, ¿qué más le falta? Pues precisamente eso es lo que dice. Cuando tenemos una idea equivocada de la vida, cuando sobrevaloramos esta vida, eso nos lleva a vivir una vida sin propósito, y buscamos apagar esa falta de propósito con logros terrenales, y después de obtenerlos, pues simple y sencillamente no somos felices. Ahora, ¿qué pasó en la vida de este hombre? Este hombre, en su entrevista que tuvo, él dijo, narra todo esto que yo les dije, pero luego dijo, Jesucristo es amor. De hecho, él estuvo internado en un centro en la ciudad de Phoenix, Arizona, para desintoxicarse, después de que él conoce del Señor Jesucristo. Ahora es cristiano, él se casó, tiene un hijo, volvió a las competencias. Por eso era la mirada estaba puesta en él, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora después de todo lo que había pasado, ¿verdad? Pero él venía ahí con un propósito ahora en su vida. Ahora, muchos de nosotros tal vez nunca vamos a ganar una medalla, pero ¿sabe qué? Hay muchos de nosotros el día de hoy que la falta de un propósito nos lleva precisamente a tratar de llenar eso con algunos logros terrenales. Tal vez el joven quiere su carrera, quiere termina, ¿verdad? Se gradúa con honores, su título también, y de repente se encuentra con que, pues sí, tiene un título, tiene una carrera, pero no tiene trabajo. Porque ahora, donde él mete su solicitud, le dice, ¿sabe qué? Estás sobrevaluado, estás sobrecapacitado y no podemos contratarte porque no tenemos el puesto para ti. Y aquella ilusión y aquella motivación, ¿verdad?, que le llevó a estudiar y a dedicarse, lo lleva a deprimirse.
y a veces los lleva a suicidarse. Y uno dice, si están jóvenes, tienen toda una vida por delante, precisamente porque no tienen un propósito para esta vida. Cuando creemos que la vida terrenal lo es todo, hermanos, nos aferramos a la vida como si fuera lo único que tenemos. Hay gente que se aferra, hermanos, y no les entra nada. Nos produce pavor por el envejecimiento y la muerte. Hay gente que está aterrada. Ya no festejan los cumpleaños. Ya no quieren cumplir años. No. Piensan que si no festejan su cumpleaños, no se están haciendo viejos. Y que no descubran una zanja, ¿verdad? Allí en su cara, digo zanja porque arruga, no, parece la falla de San Andrés, ¿verdad? Y casi les da un infarto. Por eso es que los que venden cosméticos les va muy bien. Porque sacan una crema. En una semana le quitamos las arrugas. Y ya está. Vuela, ¿verdad? Si no se las quitamos, las hacemos más grandes. Abajo dice con letra chiquita, ¿verdad? Pero usted no la leyó. Produce pavor, hermano. Cuando pensamos que esta vida lo es todo, uy, me estoy envejeciendo. Y eso, hermano, nos evita disfrutar la vida porque siempre estamos pensando, ay, me voy a morir. Imagínate. Les da una cosecita como esta que yo traigo, a lo mejor es tuberculosis. Sí, o sea, buscamos inmediatamente porque hay un pavor, hermanos, a envejecernos, y eso no nos deja disfrutar plenamente la vida. Nos impide tener una experiencia maravillosa de hablar. Por eso yo no sé realmente cómo le hace una persona que dice no creer en Dios. ¿Se ha fijado usted que cuando estamos en momentos difíciles, cuando está, por ejemplo, nuestro hijo o un familiar allí en el hospital, y ya ve que como médicos ya hicimos todo lo que nos toca hacer y lo demás ahí se le damos? ¿Qué hace aquella persona que no cree en Dios? ¿Cómo enfrenta una situación así? Por eso cuando creemos que esta vida lo es todo, hermanos, y no creemos en Dios, es difícil. O sea, nos impide realmente tener esta experiencia maravillosa de poder hablar de Dios, glorificar a Dios, tener esa fe, esa confianza en alguien que nos ama, que está al cuidado de nosotros, que siempre prometió estar allí a ayudarnos, aun cuando muchas veces no merecemos nada. Pero fíjense bien, nos hace morir antes de tiempo. Yo no sé si ustedes a lo mejor sí se acuerdan, uno de los más grandes deportistas que ha tenido México en el deporte olímpico es uno que fue un clavadista, ganó medallas. De hecho, creo que hasta esta olimpiada, donde esta muchacha Rosario, quién sabe qué es de apellido, ganó su tercera medalla. Joaquín Capilla era el único mexicano que había ganado 3 o 4 y de oro. No de
se considera el más grande deportista mexicano. Pero no solamente fue deportista, después fue actor de cine. Pero lo que pocos saben es que este hombre exitoso como deportista, exitoso como actor, también trató de suicidarse. De hecho, fue alcohólico. Pero él mismo dijo esto: el clavado más importante que me he echado en mi vida fue cuando me lo eché en la Biblia y conocí al Señor. Murió sin bendición. Cuando pensamos, hermanos, que solamente esta vida es lo que cuenta, todas estas cosas que les he dicho pasan. No le estoy diciendo que así una tras de otra. Tal vez alguna de estas, tal vez usted nunca llegue a ese estado de quererse suicidar o deprimirse. Pero ¿sabe qué? Usted no disfruta nada. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, en creer que esta vida lo es todo, en sobrevalorar. Lo más valioso, lo más grandioso es lo que el Señor Jesucristo nos promete: la vida eterna. Algunos hermanos, especialmente a los jóvenes, les cuesta trabajo en enfocarse en la vida eterna. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les gusta vivir el momento. La vida eterna tenemos que creerla por fe. Tenemos que saborearla por fe. Y muchos preferimos, no, yo aquí lo que sienta, ¿verdad? Y lamentablemente nuestra juventud vive el momento, porque piensa y tiene esa idea equivocada de que lo que vale es esta vida. Así que, ¿qué tenemos, hermanos, que hacer ante esta promesa de vida eterna? Ya hemos visto que la vida es breve y que cuando sobrevaloramos esta vida, hermanos, nos hace tener una visión distorsionada. Vamos gozando el entrenamiento que es la vida. Cuando les digo que sobrevaloramos, es porque precisamente no valoramos la vida en su justa dimensión. No quiere decir, hermanos, que tenemos que ponernos un hábito así, una capucha y nomás así ir viendo dónde vamos pisando. No se trata de eso. Se trata de disfrutar esta vida dentro de los parámetros y límites que el Señor nos marca. Es decir, vivamos a plenitud cada experiencia de la vida. ¿Le gusta comer? Disfrute la comida. Sí, porque créanme que hay muchos que no disfrutan, hermanos, la comida. Ay, que son 300 calorías y nomás debo de 200. Usted come sin llegar a la glotonería. Que se comió 500 calorías de más, pues véngase de Guaymas Norte hasta el centro y regrésese y le van a sobrar para que le vuelva a empacar, porque ya se acabó esas calorías que tenía. Eso es aprender a vivir. Hagamos lo que nos toca hacer con responsabilidad. Si sabemos que estamos en entrenamiento para la vida eterna, eso nos alienta, hermanos, a vivir. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera. Les he contado en algunas ocasiones cuando estudiaba, yo iba a la ciudad de Cananea cada fin de semana. Visitábamos una familia donde todos los varones de esa familia a una edad de
atrofiarse sus articulaciones, sus músculos, hasta que quedaban totalmente paralíticos. Poco a poco, sabían que eso pasaba. Era una enfermedad, más ni sabían cómo se llamaban. En aquel entonces todavía la ciencia no avanzaba tanto. Recuerdo que llegamos, ahí compartíamos la palabra de Dios. Había un joven, tenía, no sé, como 20 años. Ya usaba muletas para moverse, ya casi sus piernas, sus extremidades inferiores ya no le sostenían. Pero recuerdo yo la alegría que hubo en su rostro, ¿verdad? Cuando le compartimos el mensaje de la palabra de Dios y la esperanza de la vida eterna. Y cuando él entendió, ¿verdad?, que allá tendríamos un cuerpo diferente, libre de enfermedades, de achaques y todo, llenó su vida, hermanos, de entusiasmo, ¿verdad? Y decía, entonces, allá no voy a tener esta enfermedad. Pues la Biblia dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedades. Hermanos, cuando tenemos la esperanza de la vida eterna, sí estamos pasando por esta vida con tribulaciones, sí estamos pasando a veces con enfermedades, sí estamos sufriendo, pero pensar en esa vida eterna. En vez de llegar a esas etapas donde decimos, ya quisiera morirme, mejor me muero que estar sufriendo. Oiga, a veces el sufrimiento es propio. Cuando lo enfrentamos pensando en esa vida eterna y nos apropiamos de esa promesa, eso nos ayuda a vivir esa vida, aún en medio de las enfermedades, aún en medio del dolor, aún en medio de las pruebas y las tribulaciones. Así que para tener la vida eterna hay que aferrarnos a ella y gocémonos mientras vamos creciendo. Número 2, impulsemos nuestra vida con fe y esperanza. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, hablando de la eternidad, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Un día, hermanos, estaremos en la vida eterna, pero mientras llegamos a eso, mientras vamos por esta vida terrenal, tengamos fe, esperanza y amor. Con fe, porque sabemos que hay algo más glorioso que nos espera. Con esperanza, porque estamos seguros que un día estaremos con Dios cara a cara. Porque dice la Biblia que le veremos tal como Él es, con amor, porque mientras vamos por este mundo, mientras llegamos a esa vida, compartimos vida con otros. ¿Sí? Porque sé que hay una vida eterna. La ciencia de una vida más alta, hermano, nos permite tener una mejor relación con las personas. La fe, la esperanza y el amor son resultados y evidencias de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que se nota, hermanos, cuando nos aferramos a la esperanza. Se nota cuando nos apropiamos de la vida eterna. Se nota en nuestra manera de vivir. Porque tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos amor. Y sí, sabemos que la vida está llena de tribulaciones, sabemos que está llena de sinsabores, pero el pensar en aquella vida nos hace enfrentarlos
tranquilidad sabiendo que no estamos solos. Dejemos entonces que su propósito eterno nos motive. Miren lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se fijaron? El Señor llama muerte a lo que nosotros llamamos vida. Y llama vida a lo que nosotros llamamos muerte. ¿Se acuerda de aquel joven que el Señor llamó y le dijo, sí, Señor, te voy a seguir, pero deja que entierre a mi padre? ¿Se acuerdan la respuesta del Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Tú ves? Sigue. ¿Estaba muerto su papá? No, estaban vivos. Pero el Señor estaba muerto. También el Señor le dijo a Marta que su hermano resucitaría, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué? Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, hermanos, dejemos que su propósito nos motive. Vivamos sabiendo que hay algo más que medallas de oro, más que dinero, más que títulos académicos, más que ropa, más que autos, más que casa, comida. Alegrémonos de saber que por la fe en Jesús nos reuniremos con nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Vivamos en contentamiento, sabiendo que veremos a Dios cara a cara. Así que dejemos que este motivo, que este propósito nos motive a vivir. Por último, apropiémonos de la esperanza. Saber que el Señor murió para darnos vida eterna, hermanos, nos ayuda a vivir con seguridad, valor y fe. Dice Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hemos dicho, hermanos, vivamos gozando el entrenamiento de la vida. Impulsemos nuestra vida con fe, esperanza y amor. Y dejemos que su propósito eterno nos motive. Haga lo que tiene que hacer. ¿Es usted estudiante? Sea el mejor estudiante. ¿Es trabajador? Échale ganas, sea el mejor trabajador, el más honesto, el más responsable. Viva la vida en su justa dimensión. Hagamos lo que nos toca en vida, hermanos. Pero sepamos que hay otra vida por la que nos estamos preparando. Así que aprovechemos entonces de esta esperanza y esta promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Estoy seguro que si nos la apropiamos, nos llenará de esperanza y nos ayudará a vivir mejor, sea la circunstancia de la vida que nos toque. Por eso tengo dos invitaciones. Escuche bien. Si usted dice, yo no creo que tenga la vida eterna, no estoy seguro, porque nunca le he entregado mi vida a Jesucristo, nunca le he pedido perdón, nunca le he invitado a que entre en mi vida, porque he creído que pues ahí viviendo una vida más o menos ahí, que no me meto con nadie, que de mi trabajo a mi casa, o la religión que tengo, con eso está bien. Sí, está muy bien, pero muy bien equivocado. Aunque usted sea sincero, usted es un sincero equivocado, porque usted necesita a Cristo. Él es el único que puede hacernos la promesa de la vida eterna.
Si creemos en Él con todo nuestro corazón, dice el pasaje, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que, si usted necesita entregar a Cristo su vida, hágalo. Hoy es el día de salvación. En vida, hermano, en vida, con la esperanza, con la fortaleza y con la motivación de que un día nos despediremos de esta vida bajo el sol y tendremos una vida diferente para la cual fuimos prosperados. ¿Se acuerdan del penúltimo himno que cantamos? Mansión gloriosa tengo yo, no las maldades, nunca. Bellas mansiones hay allá en los cielos. Mi pregunta es, ¿tiene la esperanza de esta vida? Si no tienes esta esperanza, tal vez necesites entregar tu vida. A lo mejor sí ya la entregaste, pero simple y sencillamente no has vivido la vida como debe ser. Te ha ganado el pecado, te ha ganado la carnalidad, no has tenido una comunión con el Señor, pero hoy quieres, la he regado, pero con el favor tuyo, con la guía tuya, con la presencia de tu Espíritu en mi vida, y aquí en adelante quiero tomar nuevamente esta comunión. Yo quiero terminar orando contigo en esta mañana. ¿Recuerdan las dos invitaciones? ¿Usted quiere entregar su vida a Cristo Jesús? Yo no conozco. Si esta es su decisión, con gusto le orientamos lo que necesita hacer hasta ser bautizado para que reciba el perdón de sus pecados y sea añadido a la iglesia de Cristo Jesús. Usted ya hizo todo esto y quiere decirle, Señor, quiero tomar esta decisión de retomar una vez más. Si usted quiere hacer esta decisión, yo quiero pedirle que se ponga usted de pie si esto hay en su corazón. Quiero orar.